Vende ese carro hoy mismo. Ese dinero es para ella, no para tu esposa. Ya hemos esperado demasiado, dijo mi suegra riéndose, mientras mi esposo respondía que todo estaba listo y que en cuanto firmaran los papeles yo no tendría forma de reclamar nada, porque el carro pronto dejaría de estar a mi nombre. Me quedé quieta en el pasillo sin poder creer lo que estaba escuchando, pero lo peor fue cuando oí la voz de la mujer con la que últimamente hablaba a escondidas, preguntando si de verdad no iba a haber problema conmigo, y él contestó que no me preocupara, que yo siempre había sido ingenua y que jamás imaginaría que estaban planeando vender mi carro para darle el dinero a ella y empezar su nueva vida sin mí. Los tres se rieron como si quitarme algo que me había costado años conseguir fuera lo más normal del mundo, diciendo que después verían cómo sacarme de la casa sin hacer escándalo, porque según ellos yo no tenía a dónde ir y terminaría aceptando lo que decidieran. Sentí el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iban a escuchar, pero en lugar de entrar a enfrentarlos, regresé despacio a mi cuarto y cerré la puerta en silencio, porque en ese momento entendí que si ellos podían planear todo a mis espaldas, yo también podía moverme sin que lo notaran, y para cuando creyeran que habían ganado, todo ya estaría fuera de su control. Si estás viendo esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos miras y sígueme, porque lo que pasó después nadie lo vio venir. Después de cerrar la puerta me quedé sentada en la orilla de la cama mirando el teléfono sin saber por dónde empezar, porque aunque por dentro estaba temblando, por fuera tenía que actuar como si no hubiera escuchado nada, ya que cualquier cambio en mi actitud podía arruinar lo que acababa de decidir hacer. Respiré hondo varias veces hasta sentir que podía controlar la voz y salí del cuarto con la misma calma de siempre, como si aquella conversación en la sala nunca hubiera pasado. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era ese tipo de silencio incómodo que se siente cuando alguien está escondiendo algo. Desde la cocina se escuchaban murmullos y el sonido de tazas chocando, así que entré como todas las mañanas, saludando con normalidad, fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro trataba de entender desde cuándo estaban planeando vender mi carro sin decirme nada. Mi suegra apenas me miró y siguió tomando café como si yo no estuviera ahí, y él solo preguntó si iba a salir temprano, algo que me pareció raro porque normalmente ni siquiera le importaba mi horario. Contesté que tenía varias cosas que hacer, intentando sonar tranquila, pero noté cómo se voltearon a ver por un segundo, como si esa respuesta no estuviera dentro de lo que ellos esperaban. Mientras preparaba el desayuno recordé cada detalle del carro, el día que lo compré, las horas extra que trabajé para poder pagarlo y todas las veces que me dijeron que no valía la pena gastar en algo así, que era mejor dejar las decisiones importantes en manos de él, palabras que en ese momento no me parecieron tan graves, pero que ahora tenían otro sentido. Intenté no pensar demasiado y seguí haciendo lo mismo de siempre, lavé los platos, acomodé la mesa y me preparé para salir, pero antes de irme escuché que en la sala volvieron a bajar la voz, como si no quisieran que yo oyera lo que estaban diciendo. No pude distinguir todas las palabras, aunque sí alcancé a escuchar cuando mencionaron que ese mismo día tenían que revisar unos papeles y que no podían seguir esperando porque la otra persona ya estaba presionando. Sentí un frío en el estómago al entender que hablaban de la venta, y por primera vez tuve claro que no se trataba de una idea, sino de algo que ya estaba en marcha. Caminé hacia la puerta sin decir nada, tomé las llaves con la misma calma de siempre y salí de la casa tratando de que no se notara que por dentro todo estaba cambiando, porque mientras ellos creían que yo iba a pasar el día sin sospechar nada, yo ya estaba pensando en a quién tenía que llamar primero para asegurarme de que ese carro no terminara en manos de nadie más. Encendí el motor, miré el volante unos segundos y apreté el teléfono con fuerza, sabiendo que la siguiente decisión que tomara iba a definir todo lo que pasaría después. No encendí el radio ni avancé de inmediato, me quedé unos segundos con el motor prendido tratando de ordenar lo que acababa de descubrir, porque cada vez que recordaba las risas en la cocina sentía más claro que no solo querían vender el carro, también estaban preparando algo más grande, algo que me iba a dejar sin nada si no hacía algo antes. En lugar de ir directo al trabajo di la vuelta en la siguiente calle y estacioné más adelante, desde donde todavía podía ver la casa, sin que ellos notaran que seguía cerca. No sabía exactamente qué esperaba escuchar, pero algo dentro de mí me decía que esa mañana iban a seguir hablando del tema, así que apagué el motor y bajé un poco la ventana para poder oír mejor cualquier ruido que saliera. Pasaron unos minutos hasta que la puerta se abrió y los vi salir al patio, mi suegra con el teléfono en la mano y él caminando detrás,
hablando en voz baja, aunque lo suficiente para que algunas palabras llegaran hasta donde yo estaba. Escuché claramente cuando ella dijo que todo tenía que hacerse ese mismo día porque la otra mujer ya había dado el dinero para apartar el carro, y que no podían quedar mal después de haberle prometido que pronto lo tendría a su nombre. Sentí que el pecho se me cerraba al entender que no solo lo estaban planeando, ya habían hablado con ella, ya habían acordado la venta y lo único que faltaba era firmar. Lo que más me dolió fue escucharlo decir que no me preocupara, que yo nunca revisaba los papeles y que confiaba demasiado, así que no iba a sospechar nada hasta que todo estuviera hecho, y para cuando me diera cuenta ya no habría forma de echarse para atrás. Mi suegra se rió y contestó que después de eso lo mejor sería presionarme para que aceptara vender también la casa, porque según ella mantenerme ahí solo estaba retrasando la vida que él quería empezar con la otra. Sentí un golpe en el estómago al oír eso, porque en ese momento entendí que el carro no era lo único que querían quitarme. Estaban viendo la forma de dejarme sin nada para poder seguir adelante como si yo nunca hubiera existido. La voz de la mujer volvió a escucharse desde el teléfono, preguntando si de verdad todo estaba bajo control, y él respondió que sí, que lo único que tenía que hacer era esperar un poco más, porque muy pronto todo estaría a su nombre y entonces podrían estar juntos sin esconderse. Tuve que apretar las manos contra el volante para no salir corriendo a reclamarles, porque escuchar cómo hablaban de mí como si fuera un problema que tenían que quitar del camino me hizo sentir una mezcla de rabia y tristeza que nunca había sentido antes. Durante años creí que estaba construyendo una vida con alguien que me respetaba, y en cuestión de minutos entendí que para ellos solo era un obstáculo que estorbaba. Cuando volvieron a entrar a la casa encendí el motor otra vez, pero ya no con miedo, sino con una claridad que no había tenido nunca, porque si ellos pensaban que podían decidir todo sin que yo reaccionara, entonces no tenían idea de con quién se estaban metiendo, y lo primero que tenía que hacer era asegurarme de que esos papeles que planeaban firmar ese día no les sirvieran para absolutamente nada. Conduje sin rumbo fijo durante varios minutos, tratando de controlar el nudo que tenía en la garganta, porque aunque ya había escuchado suficiente para entender lo que estaban planeando, aceptar que todo era real dolía más de lo que imaginé. Cada palabra que recordaba se sentía como si me la estuvieran diciendo otra vez, como si todavía estuviera parada en ese pasillo escuchando cómo decidían vender mi carro y después sacarme de la casa como si yo no valiera nada. Me detuve en un semáforo y por primera vez sentí ganas de llorar, no solo por la traición, sino por todos los años en los que confié sin cuestionar nada, creyendo que estaba construyendo algo junto a alguien que pensaba en el futuro igual que yo. Recordé las veces que dejé pasar comentarios de su madre para no hacer problemas, las ocasiones en las que acepté cambiar planes para que él estuviera cómodo y todas las decisiones que tomé pensando que estábamos del mismo lado, sin imaginar que para ellos yo era lo único que sobraba. El semáforo cambió a verde y los carros empezaron a avanzar, pero yo seguí detenida unos segundos más, mirando al frente sin ver realmente la calle, sintiendo cómo la tristeza se iba transformando en algo diferente, algo más frío, más firme, como si dentro de mí se estuviera acomodando una idea que no había querido aceptar antes. Entendí que si seguía reaccionando como siempre, confiando y esperando que las cosas se arreglaran solas, lo único que iba a pasar era que me quedarían sin carro, sin casa y sin nada que demostrara todo lo que había trabajado. Seguí manejando hasta llegar a un estacionamiento casi vacío y apagué el motor para poder pensar con calma, porque en ese momento ya no se trataba de descubrir lo que estaban haciendo, se trataba de decidir qué iba a hacer yo. Me quedé mirando el volante, recordando cada sacrificio que hice para comprar ese carro, cada vez que me dijeron que no lo necesitaba, cada vez que escuché que lo mejor era poner todo a nombre de él porque así era más fácil, consejos que ahora entendía perfectamente porque me daban. Respiré hondo varias veces hasta sentir que las manos dejaban de temblar, y fue ahí cuando lo tuve claro, no podía seguir esperando a que ellos movieran las piezas primero, porque si lo hacían, yo sería la que terminaría perdiendo todo. Saqué el teléfono, lo sostuve unos segundos sin marcar, pensando que después de esa llamada nada volvería a ser como antes, pero también sabiendo que era la única forma de evitar que me dejaran sin nada. Marqué el número que tenía guardado desde hacía tiempo y que nunca pensé que iba a usar para algo así. Esperé mientras sonaba y cuando por fin contestaron hablé lo más tranquila que pude, diciendo que necesitaba revisar unos documentos con urgencia y que quería hacerlo ese mismo día, porque había descubierto que alguien estaba intentando mover algo que estaba a mi nombre sin avisarme.
Del otro lado me dijeron que podía pasar en cualquier momento. Y al escuchar eso sentí por primera vez en toda la mañana que el aire volvía a entrar a mis pulmones con normalidad. Porque en ese instante supe que todavía estaba a tiempo de cambiar todo. Encendí el carro otra vez, pero ahora ya no con miedo ni con dudas, sino con una decisión que nunca antes había tenido, porque si ellos querían jugar a esconderme las cosas, entonces iban a descubrir que yo también sabía hacerlo, y esta vez no iba a quedarme esperando a ver cómo me quitaban lo que era mío. Manejé directo hacia la oficina donde me habían dicho que podían revisar los documentos, tratando de mantener la cabeza fría, porque ahora cada minuto contaba y no podía darme el lujo de equivocarme. Mientras avanzaba por el tráfico de la mañana, no dejaba de pensar en lo tranquilos que se habían visto en la cocina, seguros de que todo estaba bajo control, como si ya tuvieran el dinero en las manos y yo no fuera más que un problema que iban a resolver después. Esa seguridad fue lo que terminó de convencerme de que tenía que moverme antes que ellos, sin avisar, sin discutir y sin dar ninguna señal de lo que estaba haciendo. Llegué al edificio. Estacioné en la primera sombra que encontré y me quedé unos segundos dentro del carro antes de bajar, repitiéndome que tenía que hablar con calma y decir solo lo necesario. No podía contar todo, no podía mencionar lo que había escuchado, porque si quería proteger lo que era mío tenía que hacerlo de la forma correcta. Tomé la carpeta donde guardaba los papeles del carro, la misma que siempre dejaba en casa porque nunca imaginé que alguien intentaría usar esos documentos sin decirme nada, y entré tratando de parecer una persona que solo iba a hacer un trámite más. En recepción me pidieron que esperara unos minutos, así que me senté mirando el teléfono, viendo cómo entraban mensajes del grupo familiar como si todo estuviera normal. Había uno de mi suegra preguntando si iba a regresar temprano y otro de él diciendo que en la tarde tenían que salir, algo que me hizo pensar que probablemente ese era el momento que habían elegido para hacer la venta. Sentí otra vez ese calor en el pecho, pero en lugar de contestar guardé el teléfono, porque ahora lo importante era terminar lo que había empezado. Cuando por fin me llamaron, pasé a la oficina y expliqué que quería asegurarme de que nadie pudiera vender el carro sin mi autorización, que necesitaba revisar a nombre de quien estaba todo y que se necesitaba para cambiar cualquier cosa. La persona que me atendió empezó a revisar los papeles con calma, preguntando detalles que en otro momento me habrían parecido simples, pero que ahora se sentían como si cada respuesta fuera una pieza que podía salvarme o dejarme sin nada. Después de unos minutos levantó la mirada y me dijo algo que me hizo entender que había llegado justo a tiempo, porque ya existía una solicitud para mover el vehículo, aunque todavía no estaba terminada. Pregunté quién la había hecho, pero me explicó que no podían decirme nombres, solo que el trámite no estaba cerrado y que todavía se podía detener si yo lo pedía de manera formal. Sentí que el corazón me latía en los oídos, porque eso confirmaba que no estaba imaginando nada, realmente estaban intentando venderlo sin decirme, y si no hubiera ido ese mismo día, probablemente cuando me diera cuenta ya no habría nada que hacer. Respiré hondo y pedí que me explicaran todas las opciones, no solo para detener el movimiento, sino para asegurarme de que nadie pudiera volver a intentar algo así sin que yo lo supiera. La explicación fue larga, llena de detalles que nunca me había preocupado por conocer, pero esa mañana escuché todo con atención, haciendo preguntas, tomando nota y pensando en cada paso que tenía que dar para que, cuando ellos creyeran que iban a firmar la venta, se encontraran con algo muy diferente. Antes de salir me pidieron que firmara unos documentos para iniciar el proceso que yo había solicitado, y mientras sostenía la pluma sentí una calma extraña, como si por primera vez en todo el día estuviera un paso adelante. Firmé sin dudar, guardé los papeles en la carpeta y agradecí como si solo hubiera hecho un trámite más, aunque por dentro sabía que lo que acababa de hacer iba a cambiar completamente lo que ellos pensaban que iba a pasar esa tarde. Salí del edificio, caminé hacia el carro y antes de subir miré el teléfono otra vez, viendo que tenía varias llamadas perdidas de él, algo que me hizo sonreír por primera vez en todo el día, porque mientras intentaban asegurarse de que todo saliera como lo habían planeado, yo ya estaba preparando algo que ninguno de los tres se imaginaba. Cuando me subí al carro vi que tenía varias llamadas perdidas y 2 mensajes preguntando dónde estaba, diciendo que necesitaban que regresara temprano porque en la tarde iban a salir a hacer un trámite importante. No contesté de inmediato, dejé el teléfono sobre el asiento y encendí el motor con calma, porque después de lo que acababa de firmar ya sabía exactamente a qué trámite se referían, y también sabía que las cosas no iban a salir como ellos esperaban.
Manejé despacio, como si no tuviera prisa, aunque por dentro sentía que el tiempo avanzaba demasiado rápido. Cada semáforo en rojo me hacía pensar que tal vez en ese mismo momento estaban hablando con alguien, confirmando la hora, preparando los papeles, seguros de que en unas horas el carro dejaría de estar a mi nombre. Esa idea me revolvía el estómago, pero al mismo tiempo me recordaba por qué tenía que mantener la calma y no hacer nada que levantara sospechas antes de tiempo. Decidí contestar cuando el teléfono volvió a sonar, usando el tono más normal que pude, diciendo que había salido a resolver unas cosas del trabajo y que regresaría más tarde. Del otro lado noté un silencio corto, como si no esperaran esa respuesta, y después me dijeron que no tardara, que era importante que estuviera en la casa antes de las 5 porque tenían que ir a firmar unos documentos. Pregunté de qué se trataba y me respondieron que era algo rápido, que luego me explicaban, pero la forma en que lo dijeron confirmó lo que ya sabía: todo estaba listo para la venta. Colgué sin discutir y seguí manejando, pensando en cada detalle de lo que había hecho en la mañana, repasando mentalmente las firmas, las indicaciones y las advertencias que me habían dado, porque ahora lo único que faltaba era esperar el momento exacto en el que ellos intentaran terminar el plan. Sentía nervios, claro que sí, pero no eran los mismos de antes, ya no eran de miedo, eran de esa tensión que se siente cuando sabes que algo importante está a punto de pasar y no hay forma de detenerlo. Pasé por una cafetería antes de regresar a la casa para ganar un poco de tiempo y ordenar mis ideas. Me senté junto a la ventana con el teléfono en la mano, viendo cómo entraban mensajes cada vez más insistentes, preguntando cuánto me faltaba, diciendo que no podían retrasar más la cita. Eso me confirmó que la reunión ya estaba programada, que alguien los estaba esperando y que seguramente habían prometido que todo estaría listo ese mismo día. Tomé un sorbo de café sin sentir el sabor y miré la hora otra vez, calculando cuánto faltaba para las 5. Cada minuto parecía más pesado que el anterior, porque sabía que cuando llegara ese momento iba a empezar la parte más difícil, la de fingir que no sabía nada, la de sentarme frente a ellos como siempre y dejar que creyeran que todo estaba bajo control. Salí del lugar, regresé al carro y manejé directo a la casa, repitiéndome que tenía que mantener la misma actitud de siempre, ni más seria, ni más callada, ni más nerviosa, porque cualquier cambio podía hacer que sospecharan. Cuando estacioné frente a la entrada vi que la puerta estaba abierta y que dentro se escuchaban voces, hablando rápido, como cuando alguien está apurado porque tiene que salir. Respiré hondo antes de bajar, tomé las llaves y caminé hacia la puerta sintiendo que cada paso me acercaba al momento en el que iban a creer que por fin todo les había salido bien, sin imaginar que esa tarde, cuando intentaran firmar la venta, iban a descubrir que el plan que habían preparado durante días ya no estaba en sus manos. Empujé la puerta como siempre, tratando de que el sonido no delatara lo rápido que me estaba latiendo el corazón. Apenas entré, los vi en la sala revisando unos papeles sobre la mesa, hablando en voz baja, pero en cuanto notaron que ya estaba ahí, cambiaron la cara y guardaron todo con una naturalidad que habría parecido normal cualquier otro día, solo que después de lo que había escuchado en la mañana, cada movimiento me confirmaba que estaban a punto de hacer exactamente lo que habían planeado. Pregunté qué estaban haciendo y me respondieron que nada importante, que solo estaban viendo unos documentos del banco, algo que según ellos no tenía nada que ver conmigo. Contesté que estaba bien y dejé el bolso en la silla, fingiendo que no me interesaba, aunque por dentro sabía perfectamente que esos papeles tenían que ver con la venta. Mi suegra dijo que nos apuráramos porque se nos hacía tarde, y él agregó que ya todo estaba listo, que solo faltaba ir a firmar y regresar. Escuchar eso tan directo me hizo sentir un calor en la cara, pero me obligué a mantener la misma expresión de siempre, como si no entendiera de qué hablaban. Pregunté a dónde iban y me dijeron que a una oficina donde tenían que cerrar un trámite rápido, que no iba a tardar nada y que después me explicaban con calma. La forma en que se miraron entre ellos antes de responder dejó claro que no querían dar detalles, y esa misma seguridad fue la que me confirmó que estaban completamente convencidos de que todo les iba a salir bien. Mientras él guardaba los papeles en una carpeta, mi suegra empezó a hablar de lo contenta que estaba porque por fin las cosas se estaban acomodando, diciendo que cuando uno toma decisiones a tiempo la vida cambia para mejor, y que a veces hay que dejar atrás lo que no sirve para poder avanzar. No dijo mi nombre, pero no hacía falta, porque la forma en que me miró dejó claro a quién se refería. Sentí ganas de contestarle, de decirle que ya sabía todo, que había escuchado cada palabra en la cocina,
Pero me quedé callada, porque si algo había aprendido ese día era que hablar antes de tiempo solo les iba a dar ventaja. Me limité a tomar mis llaves y pregunté si nos íbamos juntos, como si de verdad creyera que solo era un trámite más. Salimos de la casa y subimos al carro, él manejando y yo en el asiento de copiloto, mientras mi suegra iba atrás revisando el teléfono y mandando mensajes sin dejar de sonreír. Durante el camino hablaron de cosas sin importancia, como si quisieran llenar el silencio para que yo no preguntara nada, pero en varios momentos mencionaron la hora, diciendo que no podían llegar tarde porque la otra persona ya estaba esperando. Esa frase confirmó todo, porque no hablaban de un banco ni de un trámite cualquiera, hablaban de la mujer a la que querían darle el dinero, la misma que en la mañana había preguntado si todo estaba bajo control. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, pero en lugar de ponerme nerviosa me concentré en respirar despacio, recordando cada paso que había dado horas antes, cada firma, cada indicación, cada detalle que iba a hacer que esa reunión no terminara como ellos pensaban. Cuando llegamos al edificio donde iban a hacer la firma, él estacionó con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo, como si por fin estuviera a punto de conseguir lo que quería. Bajaron los dos primero, hablando de lo rápido que iba a ser todo, seguros de que en unos minutos saldrían con el trato hecho y sin imaginar que el único error que habían cometido fue creer que yo me iba a quedar esperando sin hacer nada. Entramos al edificio y desde el primer momento noté que él caminaba con una seguridad que no tenía desde hacía mucho tiempo, como si ya se viera con el dinero en las manos. Mi suegra iba a su lado sonriendo, mirando alrededor con esa expresión de quien cree que todo salió exactamente como lo planeó, mientras yo avanzaba detrás de ellos en silencio, observando cada detalle y recordando lo que me habían dicho horas antes en la oficina. Sabía que en cuanto empezara la revisión de los documentos todo iba a cambiar, pero también sabía que tenía que dejar que las cosas siguieran su curso unos minutos más. Subimos al segundo piso y entramos a una oficina pequeña donde ya había dos personas esperando, un hombre revisando unos papeles y una mujer sentada junto a la mesa con el teléfono en la mano. Bastó verla para entender que era ella, la misma voz que había escuchado en la mañana preguntando si todo estaba bajo control. Cuando nos vio entrar sonrió con confianza, como si ya se sintiera dueña de algo que todavía no tenía. Se saludaron como si se conocieran de toda la vida y empezaron a hablar del trámite, diciendo que querían hacerlo rápido porque todos tenían cosas que hacer. Yo me senté sin decir nada, dejando que él sacara la carpeta y la pusiera sobre la mesa con una tranquilidad que casi me hizo dudar por un segundo, pero recordé la firma que había hecho en la mañana y me obligué a mantener la calma. El hombre empezó a revisar los documentos uno por uno, preguntando datos, confirmando nombres y fechas, hasta que llegó al papel donde se autorizaba el cambio de propietario. Lo miró unos segundos más de lo normal, frunció el ceño y volvió a revisar la hoja anterior como si algo no cuadrara. Él preguntó si había algún problema y el hombre respondió que necesitaba confirmar algo en el sistema antes de continuar. Ese momento de silencio fue suficiente para que todos se miraran entre sí con incomodidad, pero nadie dijo nada. El hombre se levantó, salió de la oficina y regresó unos minutos después acompañado de otra persona que traía una carpeta diferente. La abrió sobre la mesa y empezó a leer en voz alta, diciendo que el vehículo no podía ser vendido porque tenía una restricción reciente solicitada por la propietaria, y que además existía un cambio registrado esa misma mañana que impedía cualquier movimiento sin su autorización directa. Sentí como el ambiente se volvió pesado de golpe. Mi suegra preguntó qué significaba eso. Él dijo que debía ser un error, y la mujer que estaba sentada frente a nosotros empezó a decir que ya habían hablado de todo, que el trato estaba hecho. El hombre volvió a revisar los papeles y repitió con voz firme que no había ningún error, que el carro seguía a mi nombre y que desde ese día nadie podía venderlo ni transferirlo sin que yo estuviera de acuerdo. Todos voltearon a verme al mismo tiempo, esperando que dijera algo, y por primera vez desde la mañana levanté la mirada sin esconder nada, porque ese era el momento que había estado preparando desde que escuché las risas en la cocina. Respiré despacio, apoyé las manos sobre la mesa y dije con calma que antes de salir de la casa había decidido revisar mis documentos, porque algo no me parecía bien, y que prefería asegurarme de que nadie pudiera mover lo que era mío sin preguntarme primero. El silencio que se hizo después fue tan pesado que nadie se atrevió a hablar durante varios segundos, y en ese instante entendí que el plan que habían preparado con tanta confianza acababa de romperse frente a todos.
El silencio que quedó en la oficina fue tan incómodo que nadie supo qué decir durante varios segundos. Mi suegra fue la primera en reaccionar, preguntando con voz molesta por qué aparecía esa restricción si ya habían revisado todo antes, y el hombre volvió a explicar con paciencia que el movimiento se había hecho esa misma mañana, que estaba registrado correctamente y que sin mi autorización no podía continuar ningún trámite. Él me miró como si estuviera esperando que aclarara todo, pero yo no dije nada de inmediato. Solo lo sostuve la mirada el tiempo suficiente para que entendiera que no se trataba de un error. La mujer que estaba sentada frente a nosotros empezó a ponerse nerviosa, preguntando qué significaba eso para la venta, porque según ella ya habían quedado en que ese día el carro pasaría a su nombre. El hombre respondió que el acuerdo entre ellos no cambiaba las reglas legales, que el vehículo seguía siendo mío y que cualquier intento de venderlo sin mi firma simplemente no tenía validez. La expresión en la cara de mi suegra cambió por completo, dejó de sonreír y empezó a decir que todo era una confusión, que seguramente yo no entendía bien lo que estaba haciendo. Entonces él me preguntó directamente si yo había pedido ese cambio, y por primera vez desde que llegamos contesté sin dudar, diciendo que sí, que esa misma mañana fui a revisar los documentos porque sentí que algo no estaba bien, y que prefería asegurarme de que nadie pudiera decidir por mí. La mujer golpeó la mesa con la mano, diciendo que eso no era lo que habían acordado, que ella ya había entregado dinero para apartar el carro y que no pensaba quedarse así nada más. Él trató de calmarla, pero su voz ya no sonaba segura, sonaba desesperada, como si apenas en ese momento entendiera que todo se le estaba saliendo de las manos. Mi suegra empezó a decir que yo estaba exagerando, que solo querían ayudar, que no tenía por qué hacer un problema por algo tan simple. Palabras que hicieron que el hombre que revisaba los papeles levantara la mirada y preguntara si la propietaria estaba de acuerdo con la venta. Lo miré directo y respondí que no, que nunca había dado permiso para vender nada y que nadie me había avisado que estaban intentando hacerlo. La mujer se quedó callada, mirándolo a él como esperando que negara todo, pero él no pudo decir nada, solo bajó la mirada hacia los papeles como si buscara una salida que ya no existía. El hombre cerró la carpeta y dijo que en esas condiciones el trámite quedaba cancelado, que no podían continuar mientras no hubiera autorización clara, y que además cualquier intento de firmar sin el consentimiento de la dueña podía traer problemas legales. Esa última frase cayó como un golpe, porque mi suegra dejó de hablar de inmediato y la mujer empezó a preguntar en voz baja si eso significaba que podían meterse en problemas. Nadie respondió, y por primera vez desde que entramos, la seguridad con la que habían llegado desapareció por completo. Él se pasó la mano por la cara sin saber qué decir. Mi suegra evitaba mirarme y la otra mujer guardó el teléfono con una expresión de enojo que ya no tenía nada de confianza. Me levanté de la silla con calma, tomé mi bolsa y antes de salir dije que lo único que había hecho era proteger algo que me costó años conseguir, porque nadie tiene derecho a decidir por mí sin preguntarme primero. Nadie intentó detenerme. Y mientras caminaba hacia la puerta entendí que ese era solo el principio, porque lo que se había roto en esa oficina no era solo la venta del carro, era el plan completo que habían preparado para dejarme sin nada. Salí de la oficina sin voltear atrás, pero antes de llegar al pasillo escuché que empezaron a discutir dentro. La voz de la mujer se oía cada vez más fuerte, reclamando el dinero que había dado y preguntando por qué le habían asegurado que todo estaba listo si ni siquiera podían vender algo que no estaba a su nombre. Él trataba de explicarle, diciendo que todo iba a salir bien, que solo había sido un cambio de último momento, pero ya no sonaba seguro, sonaba como alguien que se había quedado sin respuestas. Mientras caminaba hacia la salida sentí una mezcla rara de alivio y cansancio, como si todo el peso que había estado cargando desde la mañana empezara a soltarse poco a poco. Cuando llegué al estacionamiento me detuve junto al carro y apoyé la mano en la puerta, recordando cada palabra que había escuchado en la cocina, cada risa, cada plan para quitarme lo que era mío, y por primera vez entendí que si no hubiera reaccionado ese mismo día, en ese momento yo sería la que estaría discutiendo sin poder hacer nada. No me fui de inmediato. Me quedé dentro del carro mirando el teléfono hasta que vi salir a los tres por la puerta del edificio. Ya no caminaban juntos como cuando entraron. La mujer iba adelante hablando por teléfono, visiblemente molesta, mi suegra caminaba detrás con la cara dura, y él se quedó unos segundos en la entrada como si no supiera a quién seguir. Desde donde estaba pude ver cómo la mujer le decía algo fuerte antes de irse, señalándolo con el dedo,
y después se subió a un taxi sin despedirse. Mi suegra empezó a reclamarle en voz alta, moviendo las manos con enojo, y él solo miraba al suelo sin contestar, como si apenas estuviera entendiendo que todo lo que habían planeado se había venido abajo en cuestión de minutos. Encendí el motor sin hacer ruido y salí del estacionamiento antes de que me vieran, porque no necesitaba escuchar nada más para saber que las cosas ya no eran como antes. El trato se había caído, el dinero no llegó a sus manos y, por primera vez en mucho tiempo, no eran ellos los que tenían el control. Mientras manejaba de regreso a casa pensé en todo lo que había pasado en un solo día, y entendí que intentar dejarme sin nada había sido el error que terminó dejándolos a ellos sin lo que creían seguro. Regresé a la casa antes que ellos y entré con una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en la sala en silencio, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía todo con claridad. Durante años pensé que ese lugar era mi refugio, que ahí estaba construyendo una vida segura, pero ese día entendí que la seguridad no depende de una casa ni de una persona, depende de saber defender lo que uno ha ganado con esfuerzo. No tardaron mucho en llegar. Escuché la puerta abrirse con fuerza y las voces entrando al mismo tiempo, discutiendo todavía por lo que había pasado. Cuando me vieron sentada, se quedaron callados de golpe, como si no esperaran encontrarme tan tranquila. Él intentó decir algo, pero no encontró las palabras, y mi suegra solo me miró con enojo, como si todo hubiera sido mi culpa. No levanté la voz, no reclamé, no pregunté nada. Solo dije que a partir de ese momento nadie iba a volver a mover nada que estuviera a mi nombre sin que yo lo supiera, y que lo mejor era que cada quien empezara a hacerse responsable de sus propias decisiones. El silencio que quedó después fue más fuerte que cualquier grito, porque por primera vez entendieron que ya no podían manejar las cosas como antes. Esa misma semana cambié lo que tenía que cambiar, arreglé mis documentos, puse todo en orden y tomé decisiones que había estado posponiendo durante años. No fue fácil aceptar que la vida que creía tener no era real, pero fue necesario para dejar de vivir confiando en personas que ya habían demostrado que podían traicionarme sin pensarlo dos veces. Con el tiempo todo se acomodó. El carro sigue conmigo, la casa también, pero lo más importante es que ahora sé que nadie puede quitarte lo que te costó tanto si aprendes a actuar a tiempo y dejas de quedarte callada cuando algo no está bien. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y no olvides seguir la página, porque historias como esta pasan más seguido de lo que imaginas.